Buenas tardes, amigos y amigas quienes nos están escuchando. Este es su programa Días de Radio, una vez más reemplazando a César Ricaurte. Y continuamos con el tema de la semana. La comunicación como servicio público o como derecho. Es un tema que se empieza a debatir ya producto de la entrada en vigencia de la ley de comunicación, esta ley orgánica de comunicación, que en alguna medida, como ya discutimos el día lunes de nuestro primer programa sobre este punto, ha modificado el concepto que está en la Constitución sobre el derecho a la comunicación que tenemos todos los ciudadanos. Aprovechar también para invitarles a participar de un debate, para que nos den sus opiniones, sus comentarios sobre este tema en nuestras redes sociales. Y recordarles que nuestro Facebook es Rayuela Radio y que nos pueden encontrar en Twitter en @RayuelaRadioEC. Nos escuchan y nos miran también a través de www.rayuelaradio.com. El día de hoy tenemos dos invitados, ya tenemos la presencia de uno de ellos, que es el Magister Santiago Orbe, quien es ingeniero en comunicaciones, tiene posgrados en antropología y relaciones internacionales, es especialista y consultor en el mismo tema, especializado en seguridad y defensa. Es miembro del Grupo de Trabajo en Seguridad y Defensa para América Latina del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, ILDIS. Ha publicado varios artículos especializados en seguridad, política exterior y otros temas, y actualmente se desarrolla como docente en la Universidad Internacional y director ejecutivo del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales. Le damos la cordial bienvenida a Santiago. Y hacer una pequeña actualización de lo que habíamos comentado en nuestro programa del día lunes. Definitivamente ya está conformado este nuevo Consejo de Regulación que nos manda la Ley Orgánica de Comunicación, y los presagios de algunas personas se cumplieron, y el quinto integrante es el profesor Hernán Reyes. Esperamos, como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, que este Consejo actúe con total independencia y que los temores y las dudas que tenemos algunos ciudadanos en la práctica se vean eliminadas con una actuación imparcial, siempre pensando en el bien de los ciudadanos y no utilizando la Ley Orgánica de Comunicación como un instrumento de represalias particulares. Santiago, bienvenido. El tema con el que vamos a empezar esta discusión es precisamente esto de que la comunicación es considerada un servicio público. Y habíamos mencionado que en la ley orgánica hay dos artículos que hacen mención y que incluso catalogan a la información como bien público. El artículo 5, que hace alusión a los medios de comunicación social, nos dice que se considera medios las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión que prestan el servicio público de comunicación masiva, y nos describe ahí las herramientas que utilizan. Y el artículo 71, cuando nos habla de responsabilidades comunes, nos dice que la información es un derecho constitucional y un bien público, y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. Santiago, desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿qué nos podrías decir sobre este nuevo concepto de la comunicación como servicio público? Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer la atención que han tenido conmigo, para la invitación muy amable que ustedes han tenido, y sobre todo enviar un saludo afectuoso y muy fuerte a todos los oyentes de Radio Rayuela, a todas las personas que conforman Fundamedios. Bueno, en principio pensaríamos que esta nueva denominación o esta categorización que se le da a la información o a la forma de comunicarnos desnaturaliza en sí el derecho fundamental que tenemos todos a estar comunicados, a estar informados. Es decir, se parte de un principio de estatización de la opinión pública, de estatización de la libertad de prensa, de la libertad de comunicación, y sobre todo se trata de controlar desde los estamentos oficiales la forma de construcción comunicativa que tenemos como sociedad. Es decir, desnaturalizando el principio fundamental sobre el cual nos construimos y sobre el cual nos constituimos. Muchos tratados y acuerdos internacionales
coinciden en que el derecho a estar informado, el derecho a la libre opinión, a la libertad de expresión, es una labor fundamental por parte de los estados para que éste sea precautelado. Es decir, los estados-nación como tales, los nuevos estados-nación, si se quiere, siguiendo la misma lógica de todos los procesos políticos que se vienen llevando en América Latina, consideran este como un servicio público. Pero en este momento se está atentando y se está persiguiendo de alguna forma estas estructuras tradicionales que han sido los baluartes fundamentales sobre los cuales las sociedades nos hemos constituido. Recordemos, en el proceso político ecuatoriano, las formas de libertad de opinión están fundamentalmente relacionadas con las formas del disenso. Muchos gobiernos han sido depuestos por las categorizaciones que se han construido alrededor de la protesta social. Categorizaciones que han estado enmarcadas dentro de lo que nosotros consideramos que es el principio fundamental, que es la oposición, el disenso. Si seguimos esta misma lógica y este mismo marco, entonces nos damos cuenta que existe un Estado que de momento controla, monopoliza, categoriza el disenso como una forma de oposición que debe ser perseguida y debe ser sancionada. Muchos editoriales, y me permití traer algunos porque creo que vale la pena en este momento ya reflexionar y no hacer mucho un análisis técnico, metodológico, científico, si se quiere académico al respecto de los conceptos y las conceptualizaciones, a pesar de que se dice que los conceptos claros dan ideas claras. El hecho es que debemos analizarlos desde todas sus dimensionalidades, políticas, sociales, antropológicas, culturales. Y creo que en este momento es importante, y por supuesto hago un llamado a todos los oyentes, a que recapitulemos y revisemos los principios sobre los cuales nosotros vivimos. Es un principio que se está atentando. Como usted bien había dicho en un inicio, lo que se había previsto, o lo que se había temido más bien, era que el control por parte del Estado a través de los órganos o el órgano regulador de la comunicación en el país esté monopolizado o esté estructurado en función de los intereses ideológicos o más que eso, los intereses de gobierno. Lamentablemente no se persigue la lógica de Estado, se sigue la lógica de gobierno. Y esto debilita las estructuras fundamentales sobre las cuales nosotros nos hemos constituido. La denominación y la estructuración de esta nueva instancia reguladora, de este nuevo ente regulador, lo único que hace es afianzar ese temor que nosotros tenemos y que por supuesto limita la capacidad más fundamental o la primigenia sobre la cual nosotros nos desarrollamos. Somos seres sociales, somos seres que nos comunicamos, somos seres que necesitamos, incluso del disenso, construir nuevas opiniones. Se teme esto y mucho me temo que en realidad se está retrocediendo en el tiempo sobre todos los avances fundamentales que han hecho cartas internacionales, cartas de derechos humanos. La Convención de los Derechos Humanos en su artículo 19 ya ampara este bien fundamental. La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 dice que se debe respetar, precautelar el derecho a estar, a opinar libremente, a expresarnos libremente. Muchos artículos internacionales, convenciones y acuerdos internacionales tienen muy clara su legislación y parecería que esto no fue ni siquiera sopesado por parte de entes políticos que más bien obedecieron a una forma de estructuración o de afinidad partidista más que a una lógica ética y análisis jurídico al respecto de las implicaciones de esta ley y la estructuración de la misma a través de un ente regulador. Bueno, en más de una ocasión, y ya el día lunes también tuvimos oportunidad de ello, escuchamos que se habla mucho de temor, de riesgos, cuando se supone que debería ser una ley que garantice un derecho que está consagrado en la Constitución. Personalmente no creo que sea positivo esto de que sigamos nosotros con temores, con dudas, con incluso comentarios negativos. Eso quiere decir que definitivamente algo no termina de cuadrar. Y se hablaba precisamente de un riesgo en base a dos artículos de la Constitución. El artículo 314 nos dice que el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley. Es decir, que si la Ley Orgánica de Comunicación le cataloga a la comunicación como servicio público, entra al mismo nivel de estos servicios que están especificados en el artículo 314.
que va de la mano del siguiente artículo, el 315, que dice que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Esto dice el primer inciso del 315. Estaríamos entonces nosotros, y esto les preguntábamos a nuestros invitados también el día lunes, ante una posible creación de una empresa pública de comunicación, para a través de esta empresa pública administrar un servicio público de acuerdo a lo que está en la ley orgánica. Estamos nosotros ante un riesgo inminente de que sea el Estado el titular de la comunicación y que de manera excepcional, como ocurre con los otros servicios que están establecidos en la Constitución, sea el que a dedo permita que tal o cual ciudadano pueda llevar a cabo este servicio público. Mucho me temo que es así, y estamos viendo en la evidencia que esto se está concretando. Ahora bien, usted ha mencionado un elemento jurídico constitucional que es sólido, pero que al mismo tiempo evidencia sus debilidades. ¿Cómo se van a construir? ¿Cómo se van a estructurar estas dimensionalidades de análisis? ¿Qué es lo que debe ser medido como comunicación, como servicio y como derecho? Sin embargo, las contradicciones de la Constitución de la República del Ecuador, la Constitución de Montecristi del 2008, también tienen sus contrapesos frente a estos argumentos. El artículo 424 dice, textual, incluso para que no me falle la memoria, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de esta Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Es decir, el acto de comunicarnos, el derecho a estar informado e informar, se construyen, se fortalecen, se consolidan desde el principio constitucional. Ahora, la estructuración y cómo se crean los mecanismos para dar una forma a esta construcción institucional que todavía no se ha consolidado ni se va a consolidar, porque básicamente el principio fundacional que ha tenido es atentatoria contra los derechos a la información, a los derechos a los ciudadanos, a tener acceso libre y elegir qué medio nosotros queremos escuchar, a qué periodista queremos escuchar, qué periodista coincidimos o no. Sobre el disenso construimos esta forma de opinión, y esta forma de opinión nos permite a nosotros consolidar nuestra construcción política como seres libres pensadores. Pero eso es lo que parecería que se está anulando. El principio fundacional de esta ley orgánica también, mucho me temo, que va a tener sus subjetividades en función de sus nacimientos, de sus estructuraciones propias, de sus consolidaciones alrededor de la connotación política de un poder que tiene la capacidad en este momento de controlar absolutamente todos estos espacios. Y al controlar todos estos espacios se limita el proceso fundamental que precisamente se anuncia o se ha anunciado durante tantos años desde este gobierno. Lamentable, pero es así. La evidencia es irrefutable. En este aspecto es así. Gracias, Santiago. Queremos dar la bienvenida a nuestro invitado también al panel, otro Santiago, doctor Santiago Guarderas, que es doctor en jurisprudencia, docente de la Universidad Católica, pero además es el decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. No es primera vez que nos acompaña y esperamos que no sea la última, así es que estamos en un panel entre Santiagos. Bienvenido, Santiago. Habíamos preguntado a Santiago Orbe en un inicio, haciendo la antesala del caso para quienes ya nos están escuchando, ¿cuál es tu opinión respecto a este nuevo concepto de la comunicación como servicio público? Mucho se ha dicho que es un debate que lleva ya buen tiempo, por este tema de que se debatió durante 4 años el proyecto de ley de comunicación, pero vemos que es un concepto que empieza a desarrollarse en base a lo que está ocurriendo en el país, así es que pasamos de el derecho a la comunicación de la Constitución de 2008 a la Constitución, a la comunicación, perdón, como servicio público en la Ley Orgánica de 2013. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Gracias, Mauricio. Un saludo a Santiago, un saludo a los radioescuchas. Bueno, yo creería que este tema del servicio público no es tan profundo como las limitaciones que Santiago acaba de señalar con relación a la libertad de expresión y pensamiento. Porque aquí hay que tener mucho cuidado desde la órbita exclusivamente jurídica. Porque el servicio público, que ha sido objeto de estudio de millones de autores, tiene distintos conceptos
y va desde el sentido estrictamente jurídico restringido hasta un concepto amplio, porque en estas definiciones del servicio público podemos encontrar que un servicio público es porque es un asunto de interés general, y por supuesto, bajo esta concepción, así como es la salud, la educación, la comunicación es un servicio público, porque nos interesa a todos. Inclusive en definiciones que se han dado con relación a la educación también se dice que es un bien público, porque es de titularidad de cada uno de nosotros, como los bienes públicos en general y no de persona alguna. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque hay que saber escoger a qué corriente nos estamos refiriendo. Ya en las observaciones que yo planteé a la Asamblea Nacional con relación a este tema, les dije, aclaremos que es servicio público porque es de interés público, no en el sentido restringido que puede darse, en el sentido de que la titularidad le pertenece al Estado y el Estado graciosamente concesiona este servicio, que es muy distinto. Entonces, esa es la situación. Aquí hay una ambivalencia en cuanto a la definición del servicio público, que les vuelvo a repetir, hay distintas concepciones, la italiana, que entonces yo no veo tanto problema. Yo veo más bien el otro concepto, la serie de normas que contiene la ley orgánica de comunicación, que derivan en una restricción al ejercicio real de la libertad de expresión. Y eso es lo grave, porque uno se imagina que a través de una ley, que es un mandato, a través de la Asamblea Constituyente, jurídico, y de la consulta popular, que es a través de esta ley en que se va a desarrollar y permitir el ejercicio real de la libertad de expresión y pensamiento. Porque no olvidemos que esta Constitución de 2008 estableció un grupo de garantías que se llaman normativas, que establecían la obligación de la Asamblea y de todo órgano con potestad normativa para desarrollar y adecuar las leyes a los derechos reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución. Y dentro de los principios que se señalan en el artículo 11, las leyes lo que tienen que hacer es desarrollar los derechos y no restringirlos. Pero cuando uno lee el contexto y cuando ya comienza a tener aplicación la ley, se da cuenta que todo es una restricción de los derechos. Por dar un ejemplo y la coyuntura, ayer justamente teníamos una revisión con unos clientes del tema de publicidad. Fíjense ustedes que hablamos siempre de las cosas grandes, efectivamente, del linchamiento mediático, de la superintendencia, y cuando uno se topa ya con este tema, ya la práctica, encontramos dos normas que igualmente son peligrosas ya en publicidad. La una, obliga al anunciante privado, que era mi cliente, a que del presupuesto de publicidad el 10% lo destine a medios regionales o locales. Es decir, va a un segmento que a mi cliente no le interesa y que ya no se convierte en inversión de publicidad, sino un impuesto obligatorio. Fíjense ustedes. Y luego, cuando se trata de publicidad de salud, hay que tener la autorización y hay que preguntarse del Ministerio de Salud. Ya no es fácil. Entonces, el Ministerio de Salud, ¿con qué tipo de selección va a hacer? ¿A quién quiere favorecer esa norma? Pues miren, salimos de las discusiones que ahora, estos son temas que mis clientes, y que es bueno señalarlo porque muchas veces la gente cree que la libertad de expresión está allá, en los periodistas y en los medios de comunicación, y comienzan a toparse con temas de esta naturaleza, que comienzan a sentir que efectivamente su derecho ha sido restringido. Bueno, Santiago nos hace una mención que me parece muy interesante, y creo que hay que saber también distinguir que una cosa es un servicio público y otra distinta es un servicio de interés público, y para ello voy a hacer una lectura textual de un escrito del profesor Guillermo Mastrini de la Universidad de Buenos Aires, donde nos dice que en un servicio público el Estado, más allá de ser propietario o no, planifica el desarrollo del servicio
establece los objetivos, fija las directrices generales de políticas del sistema y tiene una injerencia directa. Y en el caso de los servicios de interés público, el Estado se limita a establecer un marco regulatorio. Establece la ley que determina quiénes pueden ser licenciatarios y quiénes no, y deja que funcione sin intervención planificadora sobre el sistema. Entonces son dos conceptos fundamentalmente distintos. ¿Por qué entonces no haberle puesto a la Ley Orgánica de Comunicación, si es que la comunicación es un servicio de interés público? Y conversábamos sobre esta preocupación, para ya empatarnos en las preguntas, lo que dice la Constitución en sus artículos 314 y 315. ¿No estamos nosotros quizá de cara a la creación de una empresa pública de comunicación? Es que ese es justamente, Mauricio, dentro de los conceptos que podemos encontrar en la doctrina, vamos a encontrar servicios públicos propiamente dichos y servicios públicos impropiamente, y son servicios de interés público. O sea, aquí viene el problema en que la ley, como en todos los aspectos, primero en este caso no hace una definición de cómo entenderse el servicio público, y en otros lo hace de una forma tautológica. Cuando una ley dice qué es información de relevancia pública, la información que la actualizan los medios de comunicación que son de interés público y de interés general, es decir, no define, a pesar de que en teoría señala esa definición, no dice que es la información pública. Y además, con una gravedad, que en el artículo 18 establece que de no transmitir esa información pública será sancionado por la superintendencia. Entonces miren, tenemos normas que, a pesar de definir, son lo que se conoce, ¿no?, gramaticalmente una tautología, porque definen lo definido, ¿sí?, se lo define a través de eso, y hay otras normas que dejan abierto. ¿Para qué? Justamente para dejar la discrecionalidad en la autoridad, el entender para ellos y juzgar una determinada situación de acuerdo a sus criterios subjetivos. Con el agravante que esto podría, si tuviéramos una superintendencia y un consejo de regulación independiente y parcial, probablemente la posibilidad de que esas ambigüedades, esas dudas se las vaya corrigiendo con el desarrollo de unos precedentes administrativos. El gran problema es que tenemos un consejo y una superintendencia que responden exclusivamente al Ejecutivo, y que por consiguiente, si ahora vemos estos problemas en la ley, mañana será terrible, porque primero ya veremos un reglamento que será aún más limitante de la libertad de expresión. Pongo ejemplo, la ley de educación superior. La ley de educación superior es inconstitucional. El reglamento va sobre la Constitución y la ley. Y los reglamentos que ha expedido el CES, muchos de ellos, van sobre la ley, sobre la Constitución, sobre los tratados internacionales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El reglamento y el ejercicio ya de las competencias por parte de las autoridades administrativas nos demostrarán que realmente hay un peligro grave e inminente del ejercicio de la libertad de expresión que va a provocar daños irreparables. Entonces, les hago simplemente esta reflexión. ¿Cuántos medios de comunicación y periodistas desde la expedición a la ley de comunicación ya se han abstenido de realizar informaciones o opiniones? Y en el tiempo eso significará que la información que teníamos los ecuatorianos de conocer, la hemos perdido. ¿Cuándo lo vamos a recuperar? Recordemos que a través de los medios de comunicación, como lo ha dicho la Corte Interamericana, son los vehículos a través de los cuales los ciudadanos hacen un ejercicio real de la dimensión colectiva del derecho de la libertad de expresión. Cuando los periodistas dejan de escribir, nosotros ya no tenemos la información, ya no podemos conocer qué es lo que piensan los demás, ya no tenemos la posibilidad de acceder a fuentes de información, y eso lo habremos perdido en el tiempo. Por consiguiente, el daño irreparable que se está provocando con este tipo de normas definitivamente atentan contra la libertad de expresión. Hacer simplemente una nota de que en la Ley Orgánica de Comunicación, efectivamente, el término interés público
únicamente está relacionado a información y hechos de interés público y estrechamente vinculado a las famosas cadenas nacionales, porque nos dice que los espacios de las cadenas nacionales o locales se utilizarán de forma coordinada, única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público. En definitiva, sí, se está haciendo en la Ley de Comunicación una separación clara entre el servicio público y el interés público. Es una lástima lo que nos dice Santiago en el hecho de que podamos nosotros enfrentarnos a una nueva normativa que no corresponde, a que un reglamento limite derechos fundamentales. No es una práctica nueva, Santiago ya ha mencionado un caso, en este espacio hemos mencionado algunos otros, como el caso, por ejemplo, del decreto 16, que en algún momento lo discutiremos más a profundidad, como ya lo hicimos en un espacio anterior, donde se está regulando y limitando la libertad de asociación. Santiago Orbe, nuestro otro entrevistado. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, se asocia el concepto servicio público a medio de comunicación, no a la comunicación como tal. Se habla de medios de servicio público, entendiendo esto como medios públicos. ¿Cómo podemos ver nosotros el funcionamiento de los medios públicos de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación? ¿Esos medios sí prestan un servicio público? ¿Esos medios sí deberían prestar un servicio público? ¿Qué los hace diferentes al servicio que presta un medio de comunicación privado? Bueno, en principio, alrededor de todo este debate, tenemos que meditar al respecto de lo que es un bien público. Los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación públicos, de alguna manera prestan este servicio, un servicio de informar, un servicio de construir opinión a través de las redes, a través de sus opiniones, a través de compartir cierto tipo de información. El hecho es que la regulación que se origina desde el gobierno limita la capacidad del ejercicio de este trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en que el gobierno centraliza todas las estructuras de función de determinar cuáles son los bienes públicos, cuáles no son bienes públicos, cuáles son medios de comunicación alternativos, cuáles son medios de comunicación no alternativos, está limitando la capacidad del ejercicio en sí de la comunicación. Ahora bien, esta nueva normatividad que se trata de aplicar, lo único que va a hacer es construir normas a instituciones que estén afines a proyectos políticos que circunden alrededor de plataformas de construcción de poder simbólico, si se quiere, alrededor de la construcción de ideas de afinidad, ideología o de manejo y monopolio de la información por parte del gobierno. Esto es peligroso porque en ese momento nosotros estamos viendo que Ecuador no solamente puede recibir sanciones morales, sino que está cayendo en una tipología de anomia social. ¿Qué es la anomia social? Es decir, que nosotros vemos lo que está sucediendo, construimos y percibimos que se está coartando el principio fundamental para construir esto y no hacemos nada. Claro, la dinámica en sí de las prácticas económico-políticas de estos estados, de estos nuevos estados, de estos nuevos gobiernos dentro de estos estados, originan que la gente esté más preocupada por el consumo. Y esta dinámica limita la capacidad del ejercicio y de la reflexión. Es decir, no necesita que siquiera haya más consumidores de información, sino que los que estén conscientes o estén felices con las realidades que se están construyendo. Ahora, Bobbio dice una frase muy interesante. Cuando dice que hay dos tipos de política, la buena y la mala. La buena es la que se ejercita permanentemente, y la mala es la que no se ejercita. Entonces, en el momento del no ejercicio de la política y de la condición social que se origina a través de los medios alternativos, como usted me ha mencionado, pues básicamente se limita la capacidad de racionalizar y de identificarnos políticamente como ciudadanos que tenemos la capacidad de determinar nuestras afinidades políticas, nuestras identificaciones ideológicas y empezar a construirnos políticamente como entes que tenemos la racionalidad para asociar, diferenciar y sobre todo presentar disensos dentro de nuestra opinión. Se cataloga y se califica el disenso como se descalifica el disenso. Y nosotros, como le dije al inicio, parecería que con esta práctica estamos yendo al pasado. Hace 2400 años a Aristóteles se le juzgaba de hereje
porque cuando, eso es una historia muy interesante, se le calificaba de hereje porque básicamente obligaba a que sus alumnos, sus estudiantes, más que alumnos, sus estudiantes mediten al respecto del ejercicio del rayo, ¿no? O sea, el rayo no era un mensaje divino, era básicamente el choque de dos nubes. Después incluso se le calificó como un incendiario del establecimiento del Estado, porque va en contra de las estructuras que el Estado precisamente construye y nos hace pensar son ideales. Y ese es el problema de este proceso de la nueva ley de medios. Nos hace pensar que esto es un fenómeno ideal, esto es un proceso político ideal, cuando lo único que está haciendo es presentarnos una realidad que limita la capacidad del ejercicio de la opinión pública. Y en este momento nosotros, aprovechando esta situación económico-política que se ha originado dentro del entorno ecuatoriano, pues vemos que básicamente la opinión pública se ha limitado al ejercicio del consumo. Y el ejercicio del consumo es la norma dentro de estos nuevos estados. Gracias, Santiago. Vamos con el otro, Santiago. Esta duda no es nueva, esta preocupación que surge por entender entre servicio público, bien público, servicio de interés público. Y revisando alguna información que puede dar razón incluso desde las altas esferas de poder, de la confusión. En un enlace ciudadano anterior, y voy a leer una cita textual que está en la página web de la Presidencia, Rafael Correa decía: están haciendo creer que el servicio público es el que provee el Estado. Falso. Servicio público es una prestación necesaria para todos los habitantes de un Estado. Por lo tanto, es el Estado quien debe proveerlo o regularlo. Ese es el concepto. Entonces, obviamente la información es una prestación necesaria para todos los habitantes de un Estado, pero no significa que el Estado lo va a proveer directamente. Por lo menos a mí no me queda claro qué quiso decir el presidente. No sé si Santiago Guarderas lo entendió. Es una contradicción absoluta lo que él mismo está diciendo. Es obviamente un asunto, un tema de interés público pues, claramente establecido. Vuelvo a insistir, ya la normativa, yo creo que mal hacemos discutiendo un tema que está ahí establecido, que no va a cambiar. Y más bien deberíamos reflexionar sobre las implicaciones, porque hay temas muy graves en esta situación, como por ejemplo el rompimiento del principio de legalidad, y vuelvo al tema de la discrecionalidad, porque en la ley no solamente se le faculta a la autoridad sancionar de acuerdo con las normas previstas, las conductas de la Ley Orgánica de Comunicación, sino que va a tener que sancionar con normas regulatorias que expida el Consejo de Regulación. Eso viola el principio de legalidad. Es decir, esto genera además censura y autocensura de los medios de comunicación. Porque como ciudadano yo sé que existe un código penal y que existen las conductas tipificadas en el código penal. Pero la ley de comunicación no solamente que deja la normativa prevista en la ley de comunicación, sino que además tiene esta norma peligrosa que le autoriza, le da competencia al Consejo a dictar normas regulatorias que también va a sancionar la superintendencia, es decir, rompe el principio de legalidad. Y la Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier restricción que se haga a la libertad de expresión tiene que cumplir con un test. Uno de ellos es que esté previsto en la ley y no en las resoluciones o en los reglamentos que va a emitir este Consejo de Regulación. Entonces, miren, yo creo que hay asuntos que debemos reparar, porque vemos que este tipo de normas que generan, que restringen el ejercicio real de la libertad de expresión, en un momento determinado van a provocar que los medios de comunicación, tanto para no hacer problemas, daños a los medios, cuanto para no recibir las sanciones, no den la información. Y los perjudicados van a ser los individuos, nosotros, que no vamos a poder. De hecho, y yo lo he dicho, y no tengo temor en decirlo, usted ve la prensa de estos días, ya no encuentra noticias.
noticias de interés, quiero decir, que nos gustaron. Ahora usted ve el cóndor, ve las bicicletas, la torera. Sí, esa es la información que vamos a recibir. Y mañana probablemente solamente tendremos la posibilidad de escuchar lo que quiere el gobierno. Cartas al director, ya ha disminuido, ya no. ¿Por qué? Porque los medios tienen temor de una responsabilidad encubierta, que también está contenida en la ley de comunicación. Entonces, miren, este ejercicio que era libre, que es parte del derecho a la libertad del individuo, que es como natural a su dignidad, ha sido menoscabado con esta expresión de esta ley. Santiago Orbe, sobre este tema, porque también es importante, como decimos, analizar lo que dice quien manda en este país. La misma página web nos dice, el mandatario puso un ejemplo. La salud es también una prestación necesaria para todos los habitantes de un estado. Es también un servicio público, pero eso no significa que tiene que proveerlo directamente el Estado, pero sí tiene que regularlo. Hay clínicas privadas. Pero revisando la Constitución, el artículo 32 nos dice, la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. Y nos dice este artículo 32 también, la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética. El artículo 32 no menciona la salud como servicio público. Nos habla de los servicios de salud. Y en la misma línea entonces, se entiende lo que dice el presidente de la República. Como digo, en lugar de aclarar, por lo menos a mí me genera más dudas. Y sin duda, y ahí sí coincido plenamente con lo que han dicho nuestros invitados, el principal perjudicado, el principal afectado cuando se da una restricción en materia de libertad de expresión, no es el periodista, no es el medio de comunicación, es el ciudadano común que quiere informarse para tomar decisiones. Y que si toma un periódico y encuentra que la noticia principal es el nuevo director técnico de un equipo, o el nacimiento del heredero al trono en Gran Bretaña, es algo que quizá no le va a orientar sus actividades del día a día en Ecuador. Entonces sí preocupa seriamente que estemos, y sin los reglamentos del caso, únicamente con la ley, enfrentándonos a un panorama en el que los periodistas y los medios prefieren autocensurarse para evitar problemas. Entrando ya más allá del tema de la comunicación como servicio público, ¿cómo combatir? ¿Cómo ayudar? Todos coincidimos en que se necesita más y mejor periodismo, porque el beneficiario final es el ciudadano común. Pero ¿cómo con una ley de comunicación, con estos riesgos de la comunicación como servicio público, podemos trabajar para mejorar el periodismo y enfrentar estos miedos, estos retos que hay que ser realistas, están ya presentes en los medios de comunicación? Es pertinente meditar sobre algo. Un servicio público está sujeto al control de funcionarios del Estado. Ahora bien, la libertad de opinión, la libertad de comunicarnos, la libertad de expresarnos, ¿debe estar sujeto al control de funcionarios del Estado? Es una pregunta que debemos hacernos todos. Y partiendo de ese hecho, reconsiderar las estructuras que se nos están imponiendo desde los sectores de poder que controlan, centralizan la idea de un servicio tan importante como es el de precautelar los derechos fundamentales de sus pobladores. Eso es otra cosa. Y eso significa que el Estado debe garantizar o rectificar si no está cumpliendo con la protección al derecho a estar informado, a la libertad de elegir, a la libertad de opinar, de disentir. Si un Estado no cumple estos procedimientos, debe rever sus políticas, porque está afectando
está desinstitucionalizando un principio sobre el cual la sociedad se ha construido, se ha constituido, para bien o para mal, con caídas, con levantadas, la sociedad se ha constituido en función de eso. El sistema político se constituye, el ecuatoriano se ha constituido en función de eso. La sociedad en su conjunto se ha constituido en función de sus disensos, de sus conflictos, incluso de sus miserias. El Estado no está garantizando esta libertad de comunicación, la está regulando y la está concentrando. Los mismos artículos, la integración del Consejo de Comunicación y la Superintendencia, 48 y 55 de la Ley de Medios, establecen que directamente los controles o los funcionarios de representación deben estar ligados hacia el gobierno, desde el gobierno y para el gobierno. Porque en ningún momento está diciendo que están al servicio, para nada. En el instante en que se construyó esta idea de presentar como un bien público, se pervierte el sentido en sí de la naturaleza de la comunicación, de la construcción del ser social. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, lo peor que puedes hacer es quedarse callado. Es verdad lo que dice Santiago Guarderas, en realidad se ve una forma, una manifestación distinta de la presentación de la información. Por favor, las personas que nos estén escuchando, entren a la página web de los principales periódicos del país y van a ver que dice, comente esta noticia, ya no hay comentarios de esas noticias. Se ha construido temor, como en aquellos estados fascistoides. No quiero decir que esto sea un estado fascistoide, pero existen características que nos presentan o nos indican que existen prácticas muy similares a épocas en las cuales se manipulaba la información, se controlaba la información, se hacían golpes mediáticos al respecto de la información. Por ejemplo, la misma muerte de Hugo Chávez, recordemos la muerte de Evita, ¿no? Fenómenos mediáticos que agrupaban a grandes masas, en donde se construían con líderes simbólicos o liderazgos simbólicos que han construido, o que por el caso de Chávez se permiten construir formas de perpetuidad política y de manejo de un Estado. Perpetuidad política que se basa sobre qué? Sobre el latrocinio, sobre la afectación de los derechos fundamentales por la falta de principios sobre los cuales la sociedad, por ejemplo, la sociedad latinoamericana se pueda constituir. Muy difícil que nosotros podamos meditar sobre eso si no meditamos sobre nosotros mismos, sobre nuestro papel dentro de estos espacios sociales, estos espacios de interacción, la academia, las radios comunitarias, si se quiere, a pesar de que las radios comunitarias es una contradicción, van a estar sometidas, y los medios públicos incluso no se puede separar, de acuerdo a la ley, de la influencia del Estado. O sea, es limitante la capacidad del ejercicio de la comunicación cuando el Estado está alrededor y controlando y supervigilando lo que se dice o lo que se debe decir. El problema es que los medios de comunicación el problema de la comunicación en sí es no lo que dice, sino lo que puede callar y lo que le obligan a callar. Los espacios de difusión y de ampliación de opiniones creo que son necesarios en estos momentos. Es decir, perder el miedo a quedarse callado. Entender que es un derecho fundamental que nos ha construido como sociedad. Y esta sociedad se basa fundamentalmente en el disenso. Y el disenso, sobre el disenso y sobre la discusión, nace la luz. Sin afán de sonar fatalista ni negativo, pero es bastante importante, aunque suene redundante, lo que dice Santiago Orbe, y nos transporta a una época de hace siglos atrás, porque en un módulo que hemos tenido la posibilidad desde Fundamedios de compartir con los periodistas y comunicadores en temas de derechos humanos, ahí les decimos, cuando se aborde el tema de libertad de expresión, que las primeras discusiones sobre la libertad de expresión surgen en una época de totalitarismo, cuando se impedía difundir libremente las ideas y existían sanciones que incluso les podía llegar a costar la vida a las personas que expresaban libremente su opinión, sus ideas, sus pensamientos. Y ahí se les dice que en la época de la Ilustración, calculemos nosotros cuántos años atrás tuvo lugar la Ilustración, se define por primera vez a la libertad de expresión como el derecho de las personas a difundir libremente sus ideas, basados en que la posibilidad del disenso fomente el avance de las artes, las ciencias y la auténtica participación política.
Estamos entonces regresando al tiempo de la Ilustración y estamos ahora preocupados más bien por ¿existe o no existe disenso? ¿El disenso permite o no permite construir una ciudad plural, una ciudadanía plural, democrática, nuevos conceptos? Ante tanta subjetividad, ante tanta norma que no es clara en la ley de comunicación, ya hemos visto con Santiago Orbe que hay muchos retos de cara a no perjudicar al ciudadano como beneficiario final de la comunicación. ¿Qué retos ves tú, Santiago, para tratar de vencer tanta barrera que parece que están poniendo al periodista, al comunicador, a los medios de comunicación? Parece ser que en definitiva entonces la ley no está para garantizar un derecho humano fundamental, ni está pensada para beneficiar a la ciudadanía, sino que, como decíamos en la introducción al programa, quizá la ley está siendo implementada como una herramienta para aplicarla selectivamente sobre ciertos medios de comunicación que incomodan precisamente por disentir con el régimen. Correcto. Completamente de acuerdo con esta última explicación. Pero yo creo que hay una primera parte que yo quisiera profundizar de lo que tú decías. La una es que, entendido la comunicación como un servicio de interés público, fundamentalmente es un derecho, la libertad de expresión, que se encarga dentro del concepto general de libertad en sentido amplio. Esto es importante porque al constituirse en un derecho de libertad, la posición del Estado es no intervenir, regular pero no controlar, regular hasta no afectar ese derecho. Entonces, aquí hay esa sí es una gran diferencia. Conceptuar a la comunicación, a la libertad de expresión como un derecho propio de la libertad en sentido amplio, en donde el Estado no puede penetrar, porque en ese caso entonces estaría afectando a la libertad misma del individuo. Y la otra es la vinculación que tiene la libertad de expresión con la democracia, que este es un aspecto que hay que tenerlo bien claro, porque como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad es la piedra angular de la democracia. En una democracia tenemos distintas opiniones y tenemos los disensos. Mientras más protejamos ese flujo de ideas, vamos a tener una democracia mucho más sólida. Recuerden que incluso la Corte Interamericana le ha dicho que un Estado no podría cumplir la condición de democrático si no garantiza, si no está dado como finalidad última a garantizar los derechos. Fíjense ustedes, entonces, lo que debe hacer el Estado es garantizar ese flujo de ideas, no restringirlos, porque ya no solamente que estamos afectando a la libertad misma, sino a la democracia misma. Por eso yo no me atrevo a decir, más bien, yo no creo que es muy malo decir que estamos volviendo a épocas fascistoides, cuando en realidad estamos, así es el Estado fascista. Y otra de las características es utilizar estos mecanismos jurídicos para destruir la propia democracia. O sea, ese es justamente uno de los rasgos esenciales de este tipo de estados. Entonces, en el momento en que estamos afectando a la libertad de expresión, no solamente que lo estamos haciendo a ese derecho, sino a la libertad en sentido amplio del individuo como tal y a la democracia. Entonces, estas son situaciones que se las debe meditar. Si yo no permito que mi adversario me diga lo que él piensa, en la forma que quiera, obviamente sin afectar los derechos, porque aquí creo que es el punto, el umbral fundamental. Yo puedo expresar, y en eso creo que estamos todos, y el gobierno se equivoca cuando cree que el opositor lo que quiere es libertad de expresión es para insultar y acabar con la honra y la dignidad de las personas. Mentira. Lo que quiere es expresar, decir lo que uno dice sin llegar a afectar. Pero el problema es que no les gusta que ni siquiera les hagan notar lo mal que hacen las cosas.
Cuando se planteaba la posibilidad de que se dicten medidas cautelares frente a la acción de inconstitucionalidad planteada por el asambleísta Torres respecto a la ley de comunicación, se advertía, yo me advertía, ¿van a dictarse medidas cautelares? No. ¿Qué hizo la primera sentencia que dictó la Corte con relación a las medidas cautelares? Dijo que en acciones de inconstitucionalidad no tenía aplicación. Y la juez Celi, que firmó eso cuando el presidente de la República planteó la medida cautelar contra la norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establecía que una vez aprobada la reforma a la ley pase directamente al registro social. Ahí, inmediatamente, la misma juez que dijo que no podía, suspendió como medida cautelar. Entonces yo digo, eso no quieren que escuchen. Y eso es disenso, y eso es hacerles, mostrarles en la cara lo que hace este gobierno. Lo que hace con el caso de USAC, lo que hace con el caso Delgado, lo que ocurre con la narco. No quieren. Entonces, expiden un cuerpo normativo con normas ambiguas, en que obviamente cuando hay ambigüedad y en los tipos penales, lo que justamente se ha dicho, no puede haber tipos penales abiertos, dejan de esa manera para dejar a la discrecionalidad ante un juez parcializado, para que mañana entonces los medios de comunicación no puedan escribir absolutamente nada. Como si lo dice. Bueno, y también hay que notar que la sanción a la disidencia, al disenso, no únicamente va por la vía de los medios de comunicación y los periodistas, sino también porque hay ciudadanos que expresan no estar de acuerdo a través de su legítimo derecho a la protesta pacífica y también han sido condenados incluso en algunos casos argumentándose sabotaje y terrorismo o incluso temas de, si no estoy mal, sedición, como en el caso de los chicos del Central Técnico. Entonces vemos que vamos más allá del tema estrictamente comunicacional y que, haciéndome eco de lo que dice Santiago Guarderas, se está buscando sancionar a quien piense distinto. Pero el presidente ya lo decía desde el primer día que tomó posesión de su cargo por allá en 2007, que no hay medias tintas, que o se está con el un lado o se está en contra de ese lado, porque ni siquiera dijo se está del otro lado. Porque ya nos quedan pocos minutos, Santiago Orbe. Hay una cuestión que me invita a la reflexión de lo que se ha dicho. Bueno, a Sócrates también le dijeron sedicioso, ¿no? O sea, creo que ya no nos debe preocupar eso, más bien debemos preocuparnos cuando no se nos dice esto en los actuales momentos, siguiendo la misma lógica y siguiendo las mismas estructuraciones discursivas que estamos llevando alrededor. Sin embargo, insisto sobre este hecho, planteé la idea de un estado fascistoide, pero sin embargo me mantengo en el hecho de que la afinidad no significa identidad, porque si fuese así, anhelaría que también se estructuren grupos políticos de oposición y de contrapoder a un régimen que en este momento está atentando contra el derecho fundamental. El derecho fundamental a asociarnos, a pensar distinto, a elegir nuestras formas de asociación y sobre las mismas construir voluntades políticas de participación. Ahora, quiero elevar, y si me permiten en estos minutos, elevar esto a un punto fundamental que ha dicho Santiago Guarderas. Estamos hablando de que la libertad de opinión fortalece el principio de la construcción democrática de los estados. Esto es fundamental a nivel internacional. ¿Por qué? El Ecuador en estos momentos está buscando plataformas políticas, porque no puedo decir plataformas técnicas, sino plataformas políticas de asociación para generar cooperación e integrarnos al escenario internacional. No sé hasta qué punto, porque estoy recogiendo las palabras del régimen. No sé hasta qué punto, porque con lo que se ha dicho últimamente, con lo que se está haciendo, se está alejando totalmente esta posibilidad. Un ejemplo muy claro, la ampliación a un año del sistema de TGP por parte de la Unión Europea no obedece solamente al hecho de la construcción política del Estado ecuatoriano, sino a la voluntad de cooperación y de ayuda por parte de la Unión Europea y de sus máximos representantes acá hacia la necesidad de construir diálogos desde el disenso. Tenemos esta posibilidad. No es que es una política exterior del Ecuador. Porque si nosotros vamos como Ecuador a iniciar procesos de negociación con otros bloques o con otros estados, vemos que lo primero que ellos van a ver es ¿y cómo están sus derechos fundamentales, su libertad de prensa?
Su democracia, ¿cómo está? ¿Está andando? ¿Está funcionando? ¿Está controlada? ¿O están ustedes vigilando que ésta se mantenga en función de los intereses más fundamentales de sus ciudadanos? Porque si es así, nosotros estamos invitados a cooperar y les invitamos a construir estas formas de integración económica. Porque el principio de la integración económica es el interés político de demostrar que se está haciendo acuerdos de cooperación con gobiernos que garantizan los derechos fundamentales de sus propios pueblos. En el momento en que no se ve eso, el escenario internacional se cierra. Es muy sensible. Y yo no quiero imaginar las consecuencias que para los ecuatorianos esto tenga. Se las ha minimizado. El presidente de la República acabó de decir que mientras él esté en el gobierno, por favor, no va a participar de la Alianza del Pacífico, haciendo una ironía que no vale la pena mencionar. Pero el Asia es un mercado internacional que garantiza no solamente el hecho de la cooperación, del intercambio económico de productos, no. Garantiza el hecho de que las libertades fundamentales se estén originando entre pares iguales, alrededor de los cuales se construyen intereses afines y comunes. Si nosotros no demostramos que existe un respeto a la democracia a través de las libertades de información y de comunicación, nosotros ni siquiera vamos a ser atractivos. Más bien vamos a estar catalogados como aquellos estados sobre los cuales no hay que acercarse, con los cuales no hay que tener acercamientos de cooperación. ¿Eso nos merecemos los ecuatorianos? ¿Nos merecemos que nuestros intereses sean vulnerados en función de determinantes políticos, ideológicos, incluso anímicos, por parte de los líderes que en este momento deberían funcionar como estadistas y más bien funcionan como un grupo de amigos que construyen clientelas y que alrededor de los mismos plataforman nuevas oligarquías que alrededor de las mismas construyen y afirman sus propios intereses? Y se olvidan de que existen ciudadanos, existen empresas, existen empresas públicas, sobre todo existe empresa privada que necesitan inversión, cooperación y participación de mercados internacionales. Este es el problema, este es el riesgo. En el escenario internacional es sensible, no se dice nada, pero ahí está. Y tarde o temprano van a salir las consecuencias de esto. No se necesita ser brujo, tenemos que releer la historia en las relaciones internacionales y ver que esto es así. Muchas gracias, Santiago Orbe. Santiago Guarderas, tu conclusión y mensaje final para ir cerrando el programa. Yo quisiera simplemente en esta última parte señalar el doble rasero del gobierno. Situaciones de Snowden, del señor de Assange, en las que a nivel en el contexto internacional se reclama y se ampara en los tratados, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y aquí en el país lamentablemente no tienen la misma posición de defensa de los derechos. Es inaudito. Entonces, se quieren jurar a nivel extranjero que son los grandes defensores de las libertades, pero que aquí en el país, en la práctica, no la cumplen. El hecho de que señalaba Santiago Orbe, y que no quiero también dejar escapar, de un concepto de participación ciudadana que lo que menos ha hecho es permitir el ejercicio de la participación ciudadana, que acaba de darnos otro golpe con la designación de otro representante del Ejecutivo en este Consejo de Regulación. Lamentablemente, el panorama que tenemos a nivel nacional nos obliga a mirar a las instancias internacionales para poder defender nuestros derechos. En vista de que no tenemos la posibilidad de acceder a los jueces y tribunales nacionales, y peor a una Corte Constitucional que lo que menos hace es garantizar los derechos, nos vemos obligados, y aquí está nuestra lucha, ir y mirar a los ojos de los organismos internacionales para tratar de conseguir que este derecho se mantenga en los estándares que lo manejan cualquier Estado civilizado democrático, porque es la única forma en que podamos construir una verdadera democracia y hacer efectiva la libertad que es propia de la dignidad humana. Muchas gracias a los dos Santiago Orbe, director ejecutivo del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales y docente de la Universidad Internacional, y Santiago Guarderas, docente de la Universidad Católica y decano de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Recordarles a quienes nos escuchan que este debate está abierto en las redes sociales, que pueden encontrarnos en Facebook como Rayuela Radio y en Twitter como @RayuelaRadioEC. Este programa se reprisa a las 7 de la noche, por si alguien se lo perdió parcial o totalmente
en esta transmisión, y también a las 3 de la mañana para quienes nos escuchan en el exterior. Agradecer nuevamente a nuestros invitados, y efectivamente estos debates se dan para tratar de encontrar luz sobre estas subjetividades, sobre estas dudas que tiene la ciudadanía, y esperamos que del disenso, del debate, de este cruce de ideas, lo único que surja es algo bastante claro en beneficio de la ciudadanía, que es el principal titular de este derecho a la comunicación y a la información, como consagra nuestra Constitución desde el año 2008. Muchas gracias, Santiago Guardera, Santiago Orbe, y esperamos que no sea la última vez que los tengamos aquí. Gracias a quienes nos han escuchado el día de hoy, les esperamos el día viernes a la misma hora para continuar con el debate sobre la comunicación como derecho o como servicio público.